Gracias. Qué difícil que por lo menos para mí, dejar de lado las emociones. Sé que no es un cuerpo sensible a las emociones, pero yo sí soy sensible. Teníamos pensado un documento, pero me quiero centrar en algunos puntos después de haberlos escuchado, de haber escuchado el informe del decano, y hacer hincapié en lo que nosotros como agrupación de trabajadores tenemos como principio, un principio que nos llevó a alejarnos del consejo directivo y de no participar, un principio que nos ha hecho regresar y de replantearnos nuestras propias prácticas, un principio que nos ha hecho estar presentes al lado, detrás, al costado de las 12 compañeras que estuvieron en esta protesta, que tan mal le cayó a las estructuras ortodoxas de la universidad y de su facultad, que tan mal cayó que 12 mujeres, jefas de familia, protestaran por la miseria, porque la gente son trabajadoras. Esa es la primera definición que tenemos nosotros. Y son trabajadoras y no fuimos capaces como institución de resguardar a esas trabajadoras. Porque esas 12 trabajadoras tendrían que ser trabajadoras de la universidad y no tercerizadas. Y no estar en negro. Y la universidad no les debería haber girado la plata que le giró a esta empresa fantasma, cuando no estaban dadas las condiciones para que le pagaran a estas 12 personas. Y hago hincapié en esto. Los temas de los trabajadores no fueron sacados deliberadamente de los cuerpos colegiados. Fueron sacados deliberadamente porque se negocian en otros cuerpos, en otras oficinas, a puertas cerradas, etc. Y esas 12 trabajadoras deberían haber sido 12 trabajadoras de esta facultad. Y también recordar que así como los temas de los trabajadores no docentes no pasan por este cuerpo colegiado, esta facultad está en déficit de trabajadores, a los que hay que sumarle estas 12 trabajadoras que también trabajan en la facultad y son compañeros nuestros, tengan o no tengan título universitario. Y deja mucho que desear en esta casa de artes, a uno lo tengan que convocar para estar en este recuerdo, para acompañar, para asesorar, para cebar un mate, para decir, che, loca, fíjate lo que estás haciendo. Deja mucho que desear que pongamos como escudo a estas 12 trabajadoras para sacar miserias políticas sobre la mesa, para sacar intereses particulares sobre la mesa, que si querían pasar a planta no docente, eso abrió agua. Si están los cargos disponibles en la facultad, y lo pongo sobre la mesa para que los consejeros directivos, en la medida de sus posibilidades, también gestionen, hablen, piensen, pregunten, ¿qué pasa con las coberturas de los cargos no docentes en esta facultad? ¿Qué pasa con la cobertura de los cargos no docentes que hacen falta en la universidad y el servicio de limpieza, entre otros que se han querido tercerizar, están en negro y no forman parte de esta institución? Porque somos invisibles los trabajadores no docentes, porque somos la parte negativa de la institución, porque somos el no ser esencial de esta institución. Pues fíjense que este no ser de la institución los paralizó.
paralizó la institución. Y dijo, epa, acá algo está pasando. Pero después de 2 meses de estar de licencia, porque convengamos que tuvimos 2 meses de licencia, nos venimos a caer en la cuenta a mediados de febrero que algo había que hacer. Pues este conflicto viene desde septiembre del año pasado, cuando las compañeras cobraban 3.500 pesos por 6 horas de trabajo. Y no soy conocedora de leyes, pero estimo que debe haber algún más conocedor de leyes como para poder avalar y permitir eso en una institución pública. O cómo se llega a que una institución, entre sus cuerpos colegiados, tiene especialistas en derecho laboral que se permitan este tipo de prácticas. Creo que lo que Claudia presentó hoy en primera persona nos tiene que poder sensibilizar a ver los demás temas que hacen a los trabajadores no docentes y que por una decisión en una asamblea universitaria no lo podemos hacer. Así como son los ingresos, los ascensos, las permanencias, las condiciones de trabajo. Porque esas 12 personas despedidas por Litoral Clinic deberían haber sido trabajadores de la universidad. No estoy diciendo que entren como universidad, digo, la universidad se fijó esa política. ¿Qué podemos hacer nosotros a partir de este hecho histórico para que eso se revierta? Bueno, en primer lugar, compartimos las palabras. Para nosotros, también nosotras, entendemos que la gravedad, digamos, de que haya precarización y precarización laboral es muy alta. Y que esas personas, el personal administrativo, personal de limpieza, mal llamado no docente, tiene que ser personal estable de nuestra casa de alto estudio. Después, para responder algunas cosas, primero el consejero Ponce, que habla de crisis, para mí que la crisis es buena, en muchos casos es buena, y eso nos hace ver que acá hay trabajadores precarizados, trabajadoras precarizadas y tercerizadas. Después al consejero Fernández, decirle que para mí, para nosotros como agrupación estudiantil, es destituyente, porque piden, bueno, algo básico, piden un informe, y sin dejar responder tienen la renuncia de todos los secretarios de la gestión, de las autoridades. También gestión nos parece un término que vacía de contenido político. Y para nosotros, claramente como corriente estudiantil, entendemos que nosotros somos estudiantes y tenemos que defender los derechos de los estudiantes. Pero también, y algo que lo tenemos como principio básico, somos trabajadores y trabajadoras. Y provenimos de familias de trabajadores. Así que nos duele mucho que hay agrupaciones que no entiendan eso y que hayan venido el último día. Por eso nosotros entendemos que esto había que acompañarlo desde el primer día, el reclamo de las trabajadoras. Y por eso veo que acá hay claramente dos bandos. Quienes están a favor de la lucha de las trabajadoras, a pesar de las medidas de fuerza y en pos de su continuidad laboral, de una manera estable, digamos. Y quienes utilizan este conflicto de manera política, digamos, para favorecerse, para poder evitar la gestión de la facultad, y actúan de manera reaccionaria a esta lucha y hacen la vista gorda también a esta situación de tercerización y precarización laboral. En todo momento ocultaron la responsabilidad de la autoridad de la casa central de la universidad, y bueno, por eso hay una clara finalidad política. En ningún momento señalaron que había alguna responsabilidad en Crisafuri. Bueno, nosotros entendemos que hay responsabilidades de las autoridades de la facultad, pero las responsabilidades mayores, quienes contratan y son responsables del contrato de esta empresa, es la casa central. Después también nos llama mucho la atención de que ahora justamente en el orden del día se va a pedir que, bueno, repudiemos la detención de Milagros Salas, por ejemplo,
y se pongan de los pelos cuando hubo una medida de fuerza acá que bueno, hubo un bloqueo acompañando a la medida de los trabajadores. Eso nos parece también, como decían acá los compañeros consejeros, nos parece demagogia. Y por último, repudiamos enfáticamente el pedido de renuncia y bueno, lo consideramos destituyente y antidemocrático. Consejera Rojas. Próxima sesión el 4 de marzo. Creo que hay dos cosas que me llaman la atención. Una, el nivel de violencia con que se está viendo estas últimas sesiones. Será que nosotros somos nuevos en el consejo, pero ni siquiera estamos hace un año. Realmente me sorprende el nivel con que nos hablan, con que se hablan. Realmente yo creo que en ningún momento le faltó respeto a nadie, como para tener que someterme que me faltan al respeto. Usted pidió disculpas, yo le acepto la disculpa, pero creo que espero que no se vuelva a repetir, porque creo que bueno, no es el ámbito, ningún ámbito donde hay que faltar respeto. Y por otro lado, se hizo mucho énfasis en que nosotros nos basamos en falacias, que nuestros documentos son falacias, y realmente creo que también había bastante falacias en sus comunicados y en el momento, bueno, ahora que nos llaman demagogos, que dicen que es contradictorio y que avalamos de alguna manera el protocolo antiprotesta. En primer lugar, no somos golpistas, como se nos llamó, bajo ningún aspecto. No pedimos la renuncia del decano, no pedimos la renuncia de nadie que haya sido elegido por la sector popular, digamos, por los estudiantes, por los docentes. Nosotros solicitamos la renuncia de los secretarios que, como se dijo, fueron elegidos por el Consejo, fueron ratificados por el Consejo. A mi manera de ver, a nuestra manera de ver como educación, fue de una quita de confianza. Realmente no estuvimos de acuerdo con cómo se actuó, y realmente también es un punto de partida para que se revean sus actuaciones, para que revean cómo actuaron y quizá un poco autocrítica. Si consideran que su actuación estuvo bien, perfecto. Esa será su posición. Nosotros consideramos que había que rever esa postura y por eso solicitamos la renuncia. Era una cuestión de quitar la confianza. Por favor. ¿Sí? Yo los escuché a todos, no en ningún momento. Pues ¿qué? Por favor, estoy llamando al orden. Por otro lado, realmente me llega a ofender el hecho de que nos traten que avalamos el protocolo antipiquete. Sí, si bien nosotros es una política nacional que tenemos el hecho de pedir que todas las facultades pidan, digamos, soliciten y se pronuncien sobre la detención de Emilia Rosales, que es una política nacional, y nosotros no estamos a favor de la criminalización de la protesta, como se dijo. Nosotros en ningún momento propusimos la intervención de la justicia penal, en este caso. No estamos en contra de la protesta de las trabajadoras tampoco. Creo que fue claro lo que pedimos, que nosotros queremos que se responsabilicen a las autoridades y también creemos que tiene responsabilidad la administración central, sí tendrá responsabilidad. Pero no estábamos jugando el accionar de las trabajadoras bajo ningún aspecto ni su protesta que llevan adelante. Estábamos realmente solicitando que sean responsables por las actuaciones que tuvieron. Entonces realmente para mí, en mi caso, me parece ofensivo que nos tilden de que apoyamos y que avalamos este protocolo antiprotesta, que no hacemos más que muy lejos de eso estamos hablando, justamente por eso estamos pidiendo este pronunciamiento por Emilia Rosales. Otra cosa que me llamó la atención durante la sesión anterior y esta sesión es en qué lugar se pone el gobierno de la facultad, porque todos se habla de que el gobierno, que tenemos que gobernar todos, que las decisiones se toman en conjunto. En ningún momento se llamó a una sesión extraordinaria, porque en ningún momento se llamó a una sesión extraordinaria para resolver este conflicto. Y a la sesión ordinaria de diciembre se suspendió. Cuando yo le pregunté al señor decano por qué se suspendía, porque había 2 días para comunicar la sesión cuando se levantó el conflicto, por cuestiones de formalidades, de requisitos de formalidad, no se podía convocar la sesión. Yo estoy segura que si se hubiera llamado a cada uno de los consejeros, hubieran decidido sesionar el viernes, por más que no se les informó con las 48 horas de anticipación. Nosotros hubiéramos venido a sesionar, porque era importante estar presentes y debatirnos. Así como me parece fundamental que también se hubiera llamado un consejo extraordinario para que todos, por lo menos, ya que supuestamente no teníamos las información exacta, que no, son todas falacias, que la información no tenía, pues bueno, me hubiera gustado que se convoque un consejo extraordinario para que se nos informe con las verdades. Ustedes dicen, Tana, me viene encantado para así poder tomar y poder gobernar
como es la función de este consejo. Realmente no se hizo y para mí es una decepción. Entonces, realmente, si esto sirve, si este pedido de renuncia, si este conflicto que hubo acá entre nosotros en mi consejo, sirve para que se revean las actuaciones de todos, me parece perfecto. Y espero que sea así, espero que todos hagan un poco de autocrítica. Hagamos, sí, a ver si nosotros realmente actuamos mal. Yo hasta ahora realmente no lo veo. Porque nosotros lo que hicimos, o nuestra posición como estudiantes, fue quitarle la confianza y demostrar que no estamos de acuerdo con cómo se actuó o con que se tengan que asumir las responsabilidades. Me parece perfecto si lo que pedía acá el consejero de que se evalúe la posibilidad de poder tener un poco más de diálogo y que en otra oportunidad no vuelva a pasar lo mismo. Y que en un caso, si se llama una sesión extraordinaria, por lo menos, así podemos gobernar como es la función del consejo. Y bueno, nada, por ahí para contestar al consejero, a la compañera acá que dicen que nos acercamos al último día, no nos fue así. Creo que también esa es otra cuestión que se nos da. Otra falacia de la que se publicó en las redes sociales, que nos acercamos el último día, no nos informamos el último día, teníamos cierta información que a su manera de ver era toda mentira, que era información falsa, pero bueno, lamentablemente no se pueden acercar como me parece que es como que corresponda, ¿no? Que se convoque a una sesión y no nosotros tener que convocar a una sesión. Sí, yo simplemente quería ahondar en algunas de las cuestiones que se expresaron. Claramente quería marcar una cuestión que me parece que es fundamental, que en realidad yo considero, y me parece que en esto lo consideramos varias de las consejeras de Encuentro FAES, que este debería haber sido el tono, en todo caso, de la reunión del Consejo Directivo anterior. Digamos, si hubiese sido voluntario, efectivamente, una rendición de cuentas, en todo caso, un pase de informe o algo de ese estilo, el tono que habría tenido que tener la sesión anterior del Consejo Directivo era un tono de diálogo más abierto, un tono de constructivo en todo caso, pero sí me parece, y en esto concuerdo con lo que dijeron mis compañeros consejeros antes que yo, que hay prácticas políticas que determinan y dividen agua. Y en ese sentido me parece que una práctica política clara es usar como excusa un conflicto de trabajadores para señalar falencias de la gestión. Si la gestión hubiese tenido las falencias, que como toda gestión las debe tener, obviamente, porque absolutamente todas las gestiones tienen falencias, absolutamente todas las oposiciones están en desacuerdo con cuestiones que se hacen desde las gestiones, esta facultad jamás ha tenido un consejo directivo unánime, par, equilibrado, digamos, siempre hubo expresiones políticas, Yo formo parte de esta facultad desde el año 2004. Y en estos 12 años siempre vi adentro del consejo directivo diferentes expresiones políticas. En docentes, en no docentes un poco menos porque antes había menos listas, en estudiantes, incluso en graduados. Cuando el claustro de graduados estaba formado por los docentes auxiliares. Siempre hubo facciones. Entonces eso, digamos, no es ninguna novedad. No es ninguna novedad que adentro de un consejo directivo se puedan plantar posiciones diferentes. Del mismo modo que tampoco es ninguna novedad que adentro de un consejo directivo se puedan plantar mentiras y que esas mentiras caminen deliberadamente y esas mentiras caminen libremente. Entonces, a mí me parece que si la oposición a la gestión de las FAES en todas sus expresiones y en todos los claustros tiene contradicciones directas para hacerle y contraindicaciones directas para hacerle a la gestión, bienvenidas sean, porque este es un espacio de debate. Este espacio de debate, la sesión pasada, fue negado. Y lo dijimos en reiteradas ocasiones y yo le interpelé directamente al consejero Fernández y le dije, no me digas a mí que nosotros te hemos negado el debate porque eso es una mentira, Juan Carlos. Y yo lo reitero. Y le he dado el debate a un montón de otros consejeros de diferentes claustros. Y no solo acá adentro, sino afuera. Ahora, lo que sí me parece es que uno no puede asumir una actitud pasiva
de que nos llamen, de que nos convoquen, de ese tipo de cuestiones, porque esas son actitudes que son rupturistas. No se quiere poner destituyentes, bueno, mínimamente son rupturistas. ¿Por qué nosotros insistimos en que es destituyente? ¿Y por qué nosotros creemos y consideramos en el momento en el que se hizo que era destituyente? Porque los secretarios de las gestiones los vota el Consejo Directivo a propuesta del decano. Por lo tanto, son equipos de gestión del decano y de la vicedecana en este caso. En todas las facultades funciona así, en la universidad funciona así. Se propone, los propone el órgano unipersonal y el Consejo Directivo. Los vota a favor, los vota en contra, se abstiene, lo que sea. El claro ejemplo de eso es la Facultad de Ciencias de la Educación. No se pudo durante un montón de tiempo designar a alguno de los secretarios. Se designó ahora hace poco tiempo, pero no son secretarios del Consejo, y eso es claro. Nosotros somos el órgano de cogobierno, entonces no nos confundamos con cuáles son las facultades que tiene el órgano de cogobierno y las facultades que tiene el órgano unipersonal. Y tampoco confundamos, porque en esto se armó toda una nube y quedó todo perdido en la estratosfera, cuáles son las facultades que tiene la facultad propiamente dicha, la unidad académica, el asentamiento, en relación a cuáles son las facultades y las potestades que tiene la universidad. Entonces, en eso, nosotros, en todo caso, y digo nosotros en el caso de los docentes y de las docentes, tenemos claramente, más quienes formamos parte de la carrera de abogacía, una responsabilidad que es mucho mayor. Digo, porque alcanza con leer el estatuto para saber quién tenía que resolver este problema. Claramente, ¿eh? No hay que hacer ninguna elucubración ni nada muy elaborado. Había que leer el estatuto. Si la contratación la había realizado un órgano, era ese órgano el que tenía la facultad de rescindir esa contratación. Con facultades delegadas de menor jerarquía, de menor responsabilidad, lo que sea. A mí me parece que claramente es una actitud destituyente utilizar un conflicto que seguro que trajo problemas, que nadie los niega que trajo esos problemas, para evidenciar falencias. Porque las falencias no estaban en el conflicto. Las falencias, en todo caso, y ustedes mismos lo han dicho, estaban antes del conflicto. Las falencias estaban antes del conflicto. Entonces, el momento para plantarlo, el momento para plantarse como organización o como agrupación o como consejeros individualmente incluso, hubiese sido también antes del conflicto. A mí me parece de un nivel de responsabilidad muy alto plantear directamente la renuncia, el pedido de renuncia. Lanza ahora se fue, no sé si ya se fue o vuelve, pero Lanza, cuando al principio Pescador dijo lo de la moral, se agarró la cabeza, se atajó, le dijo, no me podés decir eso, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, ustedes en la nota plantean que era una cuestión de decoro de los secretarios que renunciasen. Una cuestión de decoro. Si el decoro y la moral no van de la mano, ahí está la misa. Te reitero lo que acabo de decir porque no estaba. Digo, a ver, vos te hagas... No, yo no dije eso, Yo no dije eso. No dijo eso. Fui un poco por favor. No dijo eso. Tratemos de nuevo. No, como interpretó. No dijo. Me imagino que no. No dije eso. Digo, y reitero esto porque ahora el consejero Lanza está presente. Si se invoca el decoro y la honorabilidad, además, porque se invoca el decoro y se cuestiona la honorabilidad de los secretarios de la gestión de no renunciar por motu propio, no nos podemos agarrar la cabeza acá cuando Pescador hace una evaluación que considera que es moral. Y yo redoblo la apuesta en eso y digo que la moral es una cuestión que es personal, que es colectiva y que lo personal es político. Entonces, que las posiciones morales que se asumen son políticas. Y redoblo y reafirmo lo que dijo Pablo. Lo redoblo y lo reafirmo. En un conflicto de similares características, circunstancias, intereses, yo asumiría la misma posición. Porque es la posición que asumo todos los días cuando trabajo. Claramente. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí hay cuestiones. A mí, la verdad que no me interesa discutirlo en términos de moral. Me interesa discutirlo en términos de política.
La posición que nosotros asumimos como grupo, que fue acompañar y canalizar las vías para solucionar un conflicto que afectaba mayormente a un grupo de personas y que nos afectaba a todos y a todas como comunidad universitaria, yo me volvería a parar del mismo lado. Entonces eso no tiene que ver con que no te interese lo que el otro te dice. Tiene que ver con un trayecto político, tiene que ver con un tránsito y tiene que ver con construcciones. Y tiene que ver precisamente con qué tipo de intereses se defienden de manera continua y no de manera oportunista. Yo reitero el tema de la pasividad. Reitero que los consejeros y las consejeras tenemos que tener un rol activo en cada una de las circunstancias y en cada una de las ocasiones en las que lo podamos hacer. Y que con eso tiene que ver el cogobierno. Porque resulta que pareciera que con la elección directa de los funcionarios que ocupan los cargos unipersonales, la facultad y la universidad dejó de ser cogobernada. Y eso es un error garrafal. Entonces, uno puede invocar los principios del republicanismo, pero no se puede olvidar de que la estructura de la universidad no es la estructura del Estado. ¿Sí? Nosotros no somos un órgano legislativo. Y el decano no es un órgano netamente ejecutivo. Nosotros somos un órgano de cogobierno. Y las decisiones que se toman en este órgano de cogobierno son las que son llevadas a cabo por el decanato y por los secretarios. Cuando nosotros, la sesión pasada, después de la votación de la nota y del pedido de renuncia a los secretarios, pedimos un cuarto intermedio, todo el resto de los consejeros nos lo negaron. Nos lo negaron, entonces no nos vengan a decir que los que clausuramos los debates somos nosotros. Yo creo que, y en esto me refiero a lo último que dijo la consejera Rojas, uno solamente puede quitar la confianza cuando la puso. Si la confianza no fue puesta en alguien, no la puede quitar. Entonces, si estamos llamando a una construcción, bueno, llamemos a una construcción, pero sinceremos el discurso, porque no puede ser que haya prácticas que contrapongan ese discurso. Porque si no, terminamos cayendo en lo que hemos caído en un montón de sesiones de consejo directivo, en las que unos y unas tienen la razón y otros y otras tienen solamente la fuerza. Sí, no, yo para hacer una moción de orden que cerremos el debate y empecemos con la solución de vamos quiero tengo gente inscrita. ¿Ustedes se quieren anotar? Eso lo dije, la moción de orden para votar, para seguir con la reunión de moción de orden para cerrar lista de ganadores y pasar a tratar el tema. Si se vota favorablemente, inscribo a los que se quieran hablar y cerramos la lista de ganadores. Moción de orden por cerrar la lista de ganadores y pasar al temario del día. Quien esté por la afirmativa, por favor. Por la negativa, vamos de vuelta, perdón. Por la afirmativa, por la negativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, necesitamos 2 tercios para ver no se cierra entonces la lista de ganadores. No, acá sí le estamos bien. Por la mayoría, sí. Ahora no. Perdón. Me parece que ahí... Acá está. No dice nada. Lo tomamos como por mayoría. ¿Alguien más quiere hacer la palabra?
a Quesada, a Gutiérrez, Calvo, ¿te noto? Fernández, ¿te noto? No, pero creo que es necesario que no sea más de los delitos. ¿Alguien más? Sí, se cierra. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Parece. En el decanato. ¿Vos, Pablo, sí? No, lo voy yo. Yo te pediría un buen intermedio, Carlos. Carlos, como no sirve, yo pedí un buen. No, yo pediría antes. Bueno, pero yo pediría que lo consideremos de vuelta. Por eso, que se cierre la lista de oradores. O sea, la cuestión es que cerrar la lista ya está aprobada. Ahí cerramos. Puedo pedir que consensuemos un cuarto intermedio. Vale. Ahora decimos. Ahora decimos. Ahora, y vamos a hablar. No, yo estoy pidiéndolo. No estoy planteándolo. Pido consensuarlo. Por eso, igual ya está. ¿Sabes cómo hace 3 horas? 5 minutos, 10 minutos. Procedemos al cuarto intermedio. Pasamos al cuarto intermedio de 10 minutos. Ya.